Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Muñoz, director del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Y a nombre de las autoridades de nuestra universidad, les damos la bienvenida una vez más a los ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago de Chile, estudiantes, egresados en general, académicos y amigos que nos estén viendo, a un nuevo café alumni de nuestra facultad. No, es para nosotros hoy día un honor muy especial recibir a Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, quien nos va a hablar un poco acerca de las proyecciones del COVID, de todo lo que está, las repercusiones que está teniendo en nuestro país. Nos acompañan también en esta tarde tres destacados miembros de nuestro Círculo de Honor de Ingenieros Comerciales de la Universidad de Santiago de Chile. Le damos la bienvenida en primer lugar a Tamara Agnic, Social Advisory Forensics and Sustainability en KPMG. Nos acompaña también Roberto Matus, vicepresidente y director de Relaciones Gubernamentales de MedLife para Latinoamérica. Y también nos acompaña Manuel Ollaneder, director comercial y de operaciones financieras de Walmart Chile. Todos ellos destacados ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago de Chile. Y ahora yo dejo con ustedes a Amelia Quilaqueo, jefa de vinculación con el medio del Departamento de Administración y directora de Relaciones Alumni. Muy buenas tardes a todos una vez más. Les contamos que estamos transmitiendo vía YouTube. También pueden acceder a través de nuestra página de LinkedIn. Y hasta este minuto tenemos más de 500 inscritos, así que muy bienvenidos, muy buenas tardes y esperamos que sea muy interesante. Muchas gracias. Ahora sí, me escuchan. Bienvenidos a todos al Círculo de Café Alumni. Ahora vamos a iniciar este seminario eh, donde tenemos invitado al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Así que muy bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a los Círculos de Café Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía a través de su unidad de vinculación con el medio. Este espacio cuenta con el patrocinio de el Centro de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Vicerrectoría de Posgrados de la Universidad de Santiago de Chile, ubicado en Paseo Apoquindo, salida Metro Escuela Militar. Con el patrocinio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de su unidad de vínculos con egresados y egresadas y sectores productivos. Y con el patrocinio de Todo Usach, tienda de colección donde podrás encontrar diversos productos de imagen histórica e institucional de la Universidad de Santiago de Chile. El invitado de hoy es el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, economista, académico, investigador y consultor chileno de destacada trayectoria profesional. Rodrigo Valdés, economista de la Universidad de Chile y PhD en Economía del MIT, cuenta con una reconocida trayectoria profesional tanto en el sector privado como en el público. Fue ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y previamente presidente de Banco Estado entre los años 2014 y 2015. Fue subdirector del Departamento Europeo a cargo del trabajo del Fondo Monetario Internacional en varios países y del Departamento de las Américas, donde también fue jefe de misión para Estados Unidos. Anteriormente, entre el 2008 y 2009, fue economista jefe para América Latina del Banco Barclays Capital en Nueva York, con foco en Chile, Brasil y México. Entre el 2002 y 2007 fue gerente de la División de Estudios y economista jefe del Banco Central de Chile. Ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha dictado clases en la Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile y tiene una larga lista de publicaciones académicas y de política económica. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Demos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Rodrigo. ¿Me escuchas? Lo escucho perfecto. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, parto nomás entonces, ¿no es cierto? Claro, vamos a empezar con una pregunta esencial dentro de este seminario. ¿Cuál es el escenario económico que se proyecta para el país
considerando el informe emitido en el día de hoy por el Banco Central, y qué tan rápida se ve la recuperación económica. Igual, no tenemos un horizonte claro, pero ¿qué? Con los datos que tenemos. Bueno, déjenme elaborar un poco más en esa pregunta. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que pocas veces habíamos estado con tantas incertezas en el marco macroeconómico que nos manejamos. Pero algunas cosas se pueden decir. Yo creo que, bueno, primero el Banco Central fue bastante realista hoy día. Creo que nadie se atrevía a hablar de números negativos más en serio, y creo que eso ayuda a poner los pies sobre la tierra y empezar a planear qué se debe hacer. Para tratar de contestar la pregunta qué le está pasando a Chile, a dónde va Chile, déjenme hacer cuatro grandes áreas en mi exposición. Quiero partir por un tema que es un poquito más teórico, pero creo que es importante, que es cómo se entiende la macroeconomía del COVID, porque lo que estamos viviendo es un shock muy distinto a los ciclos habituales. Y creo que es bueno tener esa parte clara para no cometer errores en términos de qué se debe y qué no se debe hacer. Después quiero hablar un poquito de la economía global, porque siendo nosotros una economía muy abierta nos importa lo que está pasando afuera, y ahí hay, diría, noticias mixtas para buenas, para Chile al menos. Después quiero revisar qué está pasando en Chile, y ahí las noticias son más bien malas, en el sentido que todavía estamos lejos de tocar fondo en este ciclo. Y por último, me gustaría referirme a la política fiscal, al acuerdo fiscal que hubo el fin de semana, qué significa, qué desafíos implica para los próximos años. Así que con ese plan, déjenme avanzar y partir por esta pregunta. Bueno, ¿cómo entendemos la macro? Si ustedes se acuerdan de sus cursos de macroeconomía, los que han hecho economía, típicamente los ciclos económicos son porque las empresas no pueden vender, no quieren contratar. Hay distintos shocks que producen eso, pero lo que estamos viendo hoy día es bien distinto. Para entenderlo, piensen en una función de producción típica en que se junta trabajo, se junta capital, otros insumos, y se produce PIB. Eso es como estilizadamente los economistas pensamos la economía funciona, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Que el shock primario de hoy día, lo que nos sacó de la normalidad, es que por razones sanitarias, los inputs, sobre todo trabajo, no está disponible. ¿Okay? No dejamos que se trabaje. Eso es un shock completamente distinto a lo habitual, que es que en el ciclo típico la demanda por PIB es débil y las empresas deciden contratar menos capital y menos trabajo, básicamente porque o están asustados, no quieren invertir, o ven que la demanda va a estar débil. Acá es algo sustancialmente distinto. En el corto plazo, la verdad es que hay poco que hacer. Y voy a volver a del poco que hacer pronto. Poco que hacer para la caída de PIB hoy día. Mucho que hacer para poder garantizar que la recuperación sea rápida. Por supuesto, este es el shock inicial. Y después se propaga este shock inicial a otras cosas. Y vamos a ir viviendo, y estamos viviendo otros, digamos, otros eslabones de este problema. Un eslabón es que las condiciones externas con lo que estamos viviendo se deterioran. El precio de las materias primas cae, la demanda externa por nuestros productos cae. Pero, como dije antes, la verdad es que esta parte del shock no está siendo tan grande. Existe, pero no es para tenerle tanto miedo a esta parte. Lo que sí va a pasar, probablemente está pasando también, es que la demanda interna también disminuye. Hay menos ingresos, la gente está asustada y eso hace que se consuma menos y que se vaya a consumir menos y se vaya a invertir menos en los próximos trimestres. En ese cuadro también el sistema financiero se complica mucho porque los riesgos son más grandes. Cada persona o cada institución al que le prestan plata es un poco más riesgosa y naturalmente pasa y es que los bancos prestan menos. Y por lo tanto el crédito es mucho más restrictivo. Hoy día Marcel mostró cómo el crédito a empresas está aumentando un poco más, pero los otros créditos estaban cayendo mucho más que en ciclos previos. Y en ese cuadro no es raro que vamos a tener también un montón de quiebras de empresas que no van a poder servir sus deudas. Entonces, esta parte, digamos, de la propagación de esto, la verdad es que es más parecido a un ciclo habitual. Pero
déjenme volver al tema de la profundidad del ciclo y qué se puede hacer para salir del ciclo. Yo creo que tengo la convicción más o menos fuerte de que no hay mucho que hacer para evitar la caída de producto en el corto plazo, excepto una cuestión bien simple, tratar de tener cuarentenas cortas y no tener más cuarentenas, pero eso dependemos más del virus que de otra cosa. Hay que acordarse hoy día que hace 2 días Perú dio a conocer su IMASEC de abril, cayó 40%. ¿Okay? Eso es una caída muy, muy, muy fuerte. Y lo que quiero decir con esto es que hay una parte de este ciclo que es inducido por la política de salud y por lo tanto casi inescapable. La única escapatoria que hay, y esto hemos estado un poco lentos, y de hecho creo que la estrategia del gobierno no consideró esto en serio al comienzo, es lo que se llama el famoso testeo, trazar y aislar, que en vez de estar todos en cuarentena, se trata de identificar a quienes deben estar en cuarentena y ser muy duros en esas cuarentenas, de las personas que están básicamente enfermas con el bicho y el resto no. Eso ha funcionado en algunos países bastante. En Chile recién se está empezando a echar a andar esto más en serio, pero es la única cosa que nos podría aliviar en el corto plazo, ¿okay? De tener cuarentenas más cortas, de que el PIB caiga menos. Pero no hay nada mucho que hacer, y esta es la pura verdad, con política keynesiana en el corto plazo. Uno podría dedicarle un montón de gasto a la economía, pero si la gente no puede trabajar, no puede trabajar, punto. No hay cómo producir. Ahora, esto que les estoy diciendo es para la etapa de la caída. Para la etapa de la normalización, en cambio, esto es súper distinto. La línea azul de este gráfico, que es un gráfico teórico, por supuesto, es lo que pasaría en el mejor de los casos, que es que volvemos rápidamente a la tendencia previa que teníamos antes de. ¿Okay? Eso sería un gran logro. La línea roja, en cambio, es una trayectoria menos buena, en que la profundidad es muy parecida, quizás dura un poco más la cuarentena, pero la salida es lenta. Y peor todavía, llegamos a largo plazo y no recobramos la tendencia previa, incluso podríamos tener una tendencia más débil. ¿Qué determina esto? ¿Qué determina la diferencia entre las dos líneas? Bueno, la verdad es que eso se determina hoy día, durante el periodo de caída, y también se va a determinar después, pero hoy día hay mucho que hacer. ¿Qué cosas hay que preocuparse? Primero, que las cuarentenas sean efectivas, que los trabajadores que dejen de trabajar puedan hacer cuarentena, y que los trabajadores puedan dejar de salir a trabajar. El tema de los bonos está muy ligado a esto, se ha avanzado en eso, ojalá que resulte esta nueva estructura de bonos, pero la verdad es que en eso hemos estado un poco débiles en Latinoamérica en general. Si uno compara los movimientos de personas, por ejemplo, en Latinoamérica con otras partes, se ve una diferencia muy grande de que nosotros no hemos sido capaces de dejar a la gente en la casa. De nuevo, déjenme referirme a Perú. Perú hizo una cuarentena dura, dura, dura. La minería paró en Perú, cayó más de 40% la minería. Pero no lograron parar el contagio porque la gente igual siguió saliendo. Entonces ese es un desafío muy grande. Segundo desafío muy importante es que las empresas sobrevivan. Es súper distinto llegar en un par de trimestres más con muchas empresas quebradas, a llegar con empresas que han logrado sobrevivir. ¿De qué depende eso? Depende que reciban apoyos crediticios, por supuesto. Depende también que los empresarios mismos crean que hay luz al final del túnel. Y por eso importa tanto el envoltorio general, tener una política creíble de qué va a estar pasando. También importa mucho que se mantengan los vínculos entre empresa y trabajador. Hay muchas industrias en que si se rompe ese vínculo cuesta mucho restablecerlo, es costoso restablecerlo. Y de ahí que sea muy importante esta ley que tenemos de protección del empleo. Vamos a hablar más rato de eso, pero eso permite este vínculo que se mantenga y eso ayuda a que la línea roja tenga más pendiente en el fondo. Y también tiene que haber apoyo macroeconómico en la normalización. Lo que haga el Banco Central ya está haciendo mucho y la política fiscal van a importar cuando podamos empezar a normalizarlo. Entonces, la verdad es que la caída no se puede moderar demasiado. Se puede moderar con mejores políticas de salud. Se puede moderar que no sea tan profunda. La salida, en cambio, sí depende mucho de la política macro y mucho de esa política se juega hoy día, durante la cuarentena. Ese es como cuadro general. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué aprendemos del mundo? ¿Qué podemos ver del mundo? Bueno,
este ciclo es bien especial en varias dimensiones. Ya dijimos que el shock inicial era distinto a lo habitual, pero tiene otras características bien particulares. Una es su amplitud sectorial. Habitualmente hay sectores que son más cíclicos, pero déjenme ponerlo de esta manera. Las peluquerías, no nos molesten ni a Manuel, ni a mí, y a Roberto con hablar de peluquerías, pero ni las peluquerías, ni los restaurantes, no sé, ni el retail de los malls, estaba acostumbrado a un cierre completo, a una caída en serio. Habíamos tenido caídas grandes en rubros específicos relacionados al comercio. La construcción típicamente es muy cíclica, pero esta vez se está distribuyendo el shock súper rápido a muchos sectores. Entonces, la amplitud sectorial es algo que no habíamos nunca vivido en ciclos previos. La segunda cuestión es que es muy intenso esto. Esto ya es más claro hoy día en términos de que las caídas de PIB que estamos viendo en distintos países es muy fuerte. La tercera característica es que es muy rápido. En pocas semanas esto sucedió. En los ciclos previos tomaba todo un año en que empezaba el ciclo y se notaba. Nunca habíamos vivido esto que en 2 meses uno pasaba de crecer 4% a caer 15%. Cuarta característica es la simultaneidad a través de países. En los ciclos previos siempre había algunos países que iban atrás, más lento, algunos no sufrían. Fíjense que en la crisis asiática, por ejemplo, el año 97-98, el mundo desarrollado no tuvo recesión. En la crisis del 2009, China se desaceleró un poquitito, hizo una política expansiva gigantesca y no sufrió demasiado. Entonces, aquí al final están todos juntos y eso enreda un poco más las cosas. Y por último, tenemos una incertidumbre gigante. Nadie sabe muy bien la extensión de esto, dependemos del virus y cuán complejo va a ser lo que sufre la economía en términos de las heridas que le quedan. Bueno, con esas características déjenme repasar ahora algunas cosas que se han visto en el mundo, que van a darle carne, si se quiere, a esto que les he comentado. Aquí vienen 2 portadas del New York Times, una de fines de marzo, otra del 9 de mayo, que no sé si las vieron cuando salieron, pero es muy impresionante, en que la sexta columna de este diario, que es el diario más importante del mundo, la usa como para mostrar la línea de la noticia. ¿Okay? Entonces, en el lado izquierdo está las solicitudes de desempleo. Y si se fijan, esa área churada, que apenas se ve en la mitad del diario abajo, en la parte naranja, es cómo subieron las solicitudes de desempleo para la crisis del 2009. Y vean cómo es hoy día, que es como 5 veces más grande, digamos. Entonces, la intensidad es fenomenal. Al lado derecho es peor todavía la situación, porque está la caída de empleo, del número de empleos. En marzo 27 es la primera vez que las solicitudes de desempleo se miden semanalmente en Estados Unidos. En Chile se están empezando a medir igual. Y lo que sucedió en Estados Unidos fue, bueno, de repente, de una semana para otra, ¡paf!, saltaron en muchísimo. Después siguió empeorando la situación y se ha mejorado, como vamos a ver. Del lado derecho está la primera lectura de empleo, que es una vez al mes. Y si se fijan en la parte de arriba, hay un montón de líneas chiquititas, barritas rojas y grises. Bueno, eso era lo habitual. Las líneas grises era cuando se creaba empleo, las líneas rojas eran las caídas de empleo. Las últimas caídas son de la crisis del 2009, que fue bien profunda. Y fíjense la última barra, de nuevo, que es ridículamente profunda respecto a las otras. Entonces, lo que estamos viendo, de nuevo, es muy, muy intenso. Pero al mismo tiempo es muy rápido. Porque, de nuevo, estos son los mismos datos de antes, en términos de empleo, pero ahora mirado en el tiempo, cada barra gris es una recesión, y tenemos esta caída monumental al final, pero fíjense que subió el empleo el último mes en Estados Unidos. Y nunca había pasado que subiera tanto durante una recesión. Entonces, también es posible que esto se recupere bastante rápido. Bueno, respecto del tema de amplitud en sectores, déjenme mostrarle qué está pasando en China. China ya pasó y se ha recuperado bastante, no está normalizado, pero va como 3 meses delante de nosotros y lograron además controlar el virus bastante bien. Parece que en China partió esto en diciembre.
Bueno, en el lado izquierdo de esta lámina ven lo que pasa con un indicador de varios, es el indicador que tenemos más oportuno, de qué está sucediendo en el sector manufacturero. Y en el sector manufacturero, vean que la crisis es muy intensa, pero parecida a la del 2009, y además se ha recuperado muy rápido. Entonces, si se quiere, una V corta muy cerrada. No se ha recuperado completamente, porque para que esto se recupere, la verdad es que este indicador tiene que estar por sobre lo normal por un tiempo, pero el rebote es muy rápido. Lo que es notorio, sin embargo, es que en el sector de servicios, si se fijan, también hubo una caída muy profunda, incluso más profunda que la del sector manufacturero, pero lo que es impresionante es compararlo con el 2009, donde ese sector básicamente no cayó. Y esto es lo que me refería a que la amplitud entre sectores es algo que es inesperado. Ha habido bastante corrección en China, pero no suficiente. Ayer aparecieron los datos de mayo de producción física ahora, pues estos son indicadores de encuestas, son distintos, y de ventas del comercio, y claro, dejaron de caer, hay una recuperación, pero la recuperación es un poco más tímida de lo que se estaba esperando, y la mala noticia es que hay nuevos contagios, incipientes, pero nuevos contagios. Bueno, ¿qué ha pasado para Chile en el mundo? No hablemos todavía de Chile, hablemos del mundo para Chile. Y la verdad que aquí las noticias no son tan malas, son malas, pero no tan graves. Lo que ven acá en la línea azul es el crecimiento del comercio mundial, de todas las exportaciones y todas las importaciones en valor. ¿Okay? Este es el valor de todo el comercio. Y el valor de todo el comercio se desplomó en la crisis del 2009, creció poco en el 2013, 2014. Y fíjense que hacia el final de esta muestra, que llega a marzo, los datos agregados todavía no están más actualizados. Esta semana aparecen las personas que hacen estos datos, van a sacar abril. Pero fíjense que no ha caído demasiado. Y tiene una correlación esto brutalmente fuerte con las exportaciones chilenas. ¿Okay? Y se ve por el lado de las exportaciones chilenas, que están débiles, sin duda han caído, pero fíjense que han caído menos de lo que cayeron en el 2016, por ejemplo. Que un ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda por ahí, decía que no había shock externo. Había un shock externo bien importante en ese tiempo, incluso más profundo que el que estamos viendo hoy día con estos lentes. ¿Okay? Esto probablemente va a sufrir más. Estamos recién viendo cómo se desenvuelve esto y yo esperaría más caída, pero de nuevo, no es lo mismo que estábamos viendo por los sectores de comercio, por ejemplo, en China, o el de empleo en Estados Unidos. Incluso más, uno puede decir que el precio del cobre, que es un buen termómetro de lo que nos pasa a nosotros, ha resistido bastante bien. Ahí se ve, bueno, el boom de los commodities, la caída del 2009, que es fenomenal, pero se recupera muy rápido. Después viene la caída gradual, hasta que llega en el 2016, algunos días a estar bajo $2 el precio del cobre, a comienzos del 16. Estos son promedios mensuales, a propósito. Pero ahora último ha estado alrededor de los 50, no ha sido dramática la caída del precio del cobre. Entonces, raya para la suma, hay una parte que no es tan mala, que es la demanda por nuestras exportaciones. De hecho, si uno conversa con los salmoneros, con las personas de la minería, con los forestales, sí, sienten problemas en el mundo, pero no son del drama que mostraban los gráficos previos. Esperemos que se mantenga así, pero es claramente un riesgo que hay que mirar, pero hasta ahora digamos que son condiciones desfavorables, pero no dramáticas. Bueno, ¿qué se espera para el mundo con todo este cuadro? El Fondo Monetario hace proyecciones cada 3 meses. Estas proyecciones ya tienen unas 6 semanas, creo yo, 7 semanas, por lo tanto están un poco anticuadas, pero no importa, igual nos van a servir para hacer un par de puntos. Creo yo que son las mejores proyecciones que se hacen del mundo. La OCDE salió recién con proyecciones bastante peores, pero en línea con lo que les voy a contar. ¿Qué se ve de las proyecciones del mundo? Aquí están comparadas las proyecciones para el 2009 versus el 2020. El 2009 no son proyecciones, es lo que pasó el 2009, en la recesión del 2009. Y si se fijan que el mundo básicamente creció 0 el 2009. El mundo desarrollado creció casi -4, pero el mundo en desarrollo, la verdad es que se desaceleró bastante, pero no cayó en recesión. Y se recuperaron a un ritmo parecido al que traían.
¿Qué esperaba el Fondo Monetario hace poco tiempo? Bueno, una caída bastante más intensa este año que lo que sucedió en 2009, pero sí una recuperación relativamente rápida. Como les decía, este escenario está un poquito anticuado y porque han ido pasando más cosas. De hecho, en este escenario se suponía que la pandemia terminaba el segundo trimestre y el mundo estaba en modo de recuperación completa el tercer trimestre de este año. Eso no ha pasado y de hecho el Fondo Monetario construyó en ese mismo momento escenarios alternativos y decía, bueno, ¿qué pasaría si es que la pandemia se alarga? Y es la línea punteada. Sobre la línea azul, que es el 0, habría que sumarle la línea gris. Y por lo tanto, es fácil de decir que el crecimiento del mundo este año probablemente va a ser más bien -6 que -3, que era lo que estaba esperando el fondo. Si la pandemia se repite el próximo año, tendríamos además la línea gris, lo cual sumado nos lleva a la línea amarilla, que es muy dramática, ¿no? Que básicamente el próximo año también sería de una caída fuerte. Esperemos que eso no pase, no depende de la economía, depende de los temas de salud, pero es un riesgo que hay que mirar. Entonces el escenario mundial es complicado, es una caída muy fuerte comparado con las otras recesiones, va a ser la caída más grande del año 29, sin ninguna duda. Bueno, pasemos a Chile entonces. ¿Qué pasa en Chile en este cuadro? En Chile están pasando varias cosas. De partida nos tocó octubre, ¿no? Ya veníamos medio desestabilizados con octubre y quiero mostrarles cómo se ve octubre y cómo se ve lo que está pasando hoy día. Lo que tienen acá es simplemente el nivel de PIB, ¿okay? El nivel del IMASEC. Cuando uno empieza a hablar de crecimiento aquí uno se pierde un poco. Hablemos del nivel del PIB. Y el nivel del PIB venía creciendo muy poquito en el 2016. De hecho, tuvo una caída importante a comienzos del 2017 por una huelga que hubo una escondida. Pero a partir del 2017 en adelante, de marzo, para ser bien preciso, empieza a haber un crecimiento bastante decente, diríamos, que pierde algo de fuerza hacia el 2019, con vaivenes, pero estaba ok. Y estábamos en una tendencia, que es esa línea punteada azul, hasta que nos llega octubre. Y en octubre pasa que tenemos para noviembre, diciembre, una caída del nivel de PIB bien importante, pero una recuperación que es notable. En enero y febrero casi recuperamos a la tendencia previa. Había harta discusión de qué iba a hacer con la inversión de mediano plazo, pero la verdad es que hubo una recuperación relativamente rápida. Bueno, ¿qué ha pasado desde febrero para adelante? Bueno, tuvimos el COVID. Y los datos que tenemos hasta ahora, básicamente solo es hasta abril. Y eso nos llevó acá. O sea, la caída que medida hasta ahora es una caída mucho más grande que la de octubre, mucho más intensa, y ese es el dato hasta abril. Pero ya sabemos que mayo tiene que haber sido por lo menos tan malo como abril, dado que estuvimos más cuarentenas todavía que en abril. Y junio probablemente sea parecido a mayo en el mejor de los casos. Y por lo tanto, si uno empieza a hacer simplemente proyecciones bien simples, muy difícil hacer una proyección informada acá porque no estamos repitiendo ningún patrón histórico. ¿Okay? Cuando uno hace un ciclo normal, bueno, toma la historia y la repite. Acá no hay de eso. Pero si yo hago eso, puedo decir, bueno, el PIB va a caer un poco más. Si tenemos suerte y en julio empezamos a recuperarnos, uno podría tener una recuperación relativamente rápida en los primeros meses, porque se pueden abrir negocios que hoy día no pueden funcionar, pero yo creo que vamos a tener de manera bastante persistente una pérdida respecto de la tendencia previa. Aquí yo lo dibujo de 10% por tener una hipótesis. Nadie tiene idea de cuánto va a ser esta pérdida. Pero esta pérdida yo la puedo ver simplemente diciendo, miren, ¿saben qué? Muchos sectores no van a poder normalizarse hasta que haya vacuna. Cuando haya vacuna hablemos de otra cosa. Este escenario, a propósito, que es mi escenario desde algunas semanas ya, tiene una caída de 7% este año y una recuperación de 5,5% el próximo año. Y por lo tanto, toma un buen tiempo recuperar el nivel de PIB al nivel previo. Para llegar al nivel que teníamos en el tercer trimestre hay que esperar hasta básicamente comienzos de 2023 en este cuadro. Entonces es una caída de nuevo bien fuerte lo que estamos viviendo. Vamos a ver qué sucede hacia adelante, si se enredan más todavía las cuarentenas hacia julio. Bueno, la situación es peor que esta. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? El mercado laboral, quiero compararlo con el 2009 y mostrarle algunos números.
Acuérdense que en el mercado laboral tenemos 9 millones de empleados. ¿Okay? Eso es Chile, 9 millones de personas trabajando. Aproximadamente de esos 9 millones, 3 millones no son empleados asalariados, 6 millones sí, 3 millones no. Y números gordos, de los 6 millones asalariados, 1 millón de empleados públicos, 5 millones no. ¿Ok? Entonces 5 millones son empleados privados. Bueno, en el 2009, en el peor punto de la crisis del 2009, se perdieron del orden de 100.000 empleos año contra año. Y el aumento de desempleo de los desempleados, de las personas buscando pega, fue casi 200.000. Y por lo tanto, la tasa de desempleo, que es el número de desempleados dividido por la fuerza de trabajo, aumentó muchísimo, porque no solo tuvimos pérdida de empleo, sino que hubo gente que entró a buscar pega. ¿Ok? Bueno, ¿qué está pasando en esta vuelta? Tenemos varias cosas distintas. Tenemos empleos suspendidos, primero, que son este uso de la ley, y en segundo lugar tenemos pérdidas de empleo. Y los números son muy fuertes, ¿no? Tenemos casi 500.000 personas suspendidas y la pérdida de empleo está llegando prácticamente a 700.000 personas en todo Chile. Y esto, lamentablemente, es un cuadro de promedio móvil de 3 meses y por lo tanto no es un cuadro preciso de hoy día. Si yo uso los datos de la Universidad de Chile y expando esto, mi cálculo grueso, súper grueso, es del orden que se han perdido casi 1,5 millones de empleos en Chile. David Bravo está haciendo una nueva encuesta en la Católica, que la empezó hace poco tiempo, así que no tenemos un track record como para decir que está midiendo bien, pero es muy de tiempo real y habla de 2 millones de empleos perdidos. Acuérdense, de 9. Entonces es una cuestión bien, bien fuerte. Y lo que es bien impresionante es que el aumento de los desempleados ha sido muy marginal, 130.000 personas, porque casi todos los que han perdido la pega no pueden salir a buscar pega, no están buscando pega. Entonces si les preguntan, ¿está buscando pega? Dice, no estoy buscando pega. Entonces la tasa de desempleo va a estar escondiendo fuertemente la realidad de pérdidas de trabajo y esto va a ser uno de los grandes temas en la recuperación. ¿Qué puedo decir de política fiscal? Bueno, primero que la política fiscal es muy importante, porque la política monetaria está dando todo lo posible. La política monetaria ya bajó el Banco Central la tasa de interés a 0,5%, que es el mínimo técnico para ellos. Es como si Estados Unidos la tuviera en cero. Hay una cuestión muy técnica respecto a los fondos mutuos, que el Banco Central prefiere no innovar bajo 0,5%. Pero la tasa verdadera, la tasa interbancaria, está bajo 0,5. Los depósitos bancarios se transan a bastante menos que eso. Lo otro que está haciendo el Banco Central es que está haciendo relajos cuantitativos, QE, calladito, pero lo está haciendo. Y anunció ya más ahora. Y va a decir que está comprando más activos, pero compró un montón de su deuda y probablemente compre otras cosas que no se sabe muy bien cuáles van a ser. Eso va a permitir mantener las tasas de interés ya de mediano plazo bajas por un buen rato. Y por lo tanto nos queda solo la política fiscal como una palanca más adicional, en serio, para lo que queda. ¿Qué ha pasado en la política fiscal? Bueno, hubo este acuerdo el fin de semana, el acuerdo político, que básicamente viene de un trabajo bien silencioso, pero con algunas etapas importantes, que hicimos varios economistas con el Colegio Médico y después al alero de Hacienda, que el ministro juntó un montón de economistas y nos pusimos más o menos de acuerdo en un paquete fiscal que tuviese sentido. Lo que se acordó políticamente hablando ahora, y este es un acuerdo entre las comisiones de Hacienda, o la mayoría de la Comisión de Hacienda del Senado y la Cámara, con el gobierno, es crear el llamado fondo COVID, que es un fondo que va a ser una estructura fuera del presupuesto para gastar hasta 5 puntos del PIB, que son 12.000 millones de dólares, y que dure 24 meses. La ley del fondo va a ir decidiendo qué cosas se pueden hacer, pero lo importante es que el ministro de Hacienda cuente con atribuciones para hacer esto rápido. Cada ley que hemos ido sacando demora 2 meses y llegamos tarde y necesitamos mucho más agilidad y por lo tanto parte de esto es que este proceso sea más rápido. Por supuesto va a tener que dar cuenta muy, muy seguido de lo que se va haciendo con este fondo. Se financia con los fondos soberanos y con mayor endeudamiento. Y si es que no se usara, la plata vuelve al Fondo de Estabilización Económica y Social, que es uno de los fondos soberanos
que tenemos. Es bien importante que el mundo político acordó que esto es para mayores gastos corrientes, para transferencia a las familias, apoyo a trabajadores, gastos de salud, para inversión pública eventualmente también y nuevos impulsos pro reactivación. Y reconversión, porque va a haber que reconvertir a hartas industrias que van a quedar enredadas si es que no hay una vacuna, y ese es una gran interrogante. Hay como una distribución de probabilidad bien complicada de cuándo va a haber vacuna. Déjeme mostrarle algunas cosas para poner en contexto qué fue este acuerdo fiscal. Acá hay una comparación de lo que han anunciado distintos países respecto de las reacciones fiscales a lo que está sucediendo. La parte azul de cada país es gasto efectivo o disminución de impuestos, pero es déficit, ¿ok? La parte roja o naranja son créditos, postergaciones de impuestos y por lo tanto más bien operaciones financieras, que no son déficit fiscal. Bueno, como ven ahí, la primera cosa a notar es que Chile ha anunciado 3 paquetes, ¿ok? Y ninguno se ha implementado completo hasta ahora, pero el último ya es de una magnitud importante, comparable a lo que se ha anunciado en países desarrollados. Segunda cosa que es interesante de mirar es el poco espacio fiscal que tiene Latinoamérica para reaccionar. ¿Por qué Colombia, México hacen 1 punto del PIB? Bueno, porque no tienen la capacidad de poder endeudarse por mucho más. En realidad podrían, pero tendría consecuencias graves para la economía. Perú es el único otro país que ha anunciado, todavía no ha implementado, un paquete fiscal grande en la región. Entonces lo que tenemos hoy día con el acuerdo nuevo ya es un paquete ya que se compara, digamos, con lo que está haciendo el mundo desarrollado. Es re importante este acuerdo, además, para evitar una contracción fiscal que venía el próximo año, que era bastante grande. Lo que ven aquí es el nivel de gasto real que hubo en el 2009, en base 100, ese es el 2019, digo 2019, no 2009, y hoy día se proyecta que el gasto este año va a ser 106. Pero por la regla fiscal que se dio a este gobierno en febrero de este año, tenía que caer a 103 el próximo año. Entonces, ¿y por qué se dio esa regla fiscal? Bueno, porque Briones entró, tuvo que hacerse cargo del estallido social, generó un nuevo compromiso fiscal, que después se los voy a mostrar con más calma, pero ese compromiso fiscal le quedó rápidamente muy estrecho con COVID. Y por lo tanto hay que aliviar esta situación. Y lo que se acordó básicamente es eso, es tener mayor gasto este año y el próximo y postergar el ajuste y hacerlo más gradual todavía de lo que se estaba pensando. ¿Okay? Es básicamente usar los colchones que tenemos. Esto es importante porque tener una contracción fiscal en 2021 es receta para que la economía no se pueda recuperar, simplemente. Mucho se habla de los multiplicadores fiscales en estas discusiones, que es el efecto de la política fiscal sobre la actividad. Y para ponerlo bien en simple, en momentos normales, cuando la tasa de interés no es cero, en una economía como la chilena, pequeña, abierta, que flota, el multiplicador fiscal es chiquitito. Tiene poco efecto la política fiscal. Pero cuando estamos en el borde de tasa de interés cero, la realidad es que la política fiscal sí tiene efectos y bastante importantes. También uno podría discutir si es mejor bajar impuestos o gastar. Y esa es otra discusión interesante respecto de cómo diseñar esto. Y qué dice la evidencia, no qué dice las preferencias ideológicas de cada uno respecto de qué hacer. Bueno, ¿qué le va a pasar al balance fiscal y cómo se compara con lo que veníamos? Bueno, ¿se acuerdan que en 2016-2017 su seguro servidor acá estaba a cargo de las finanzas públicas y andábamos a palos con todo el mundo tratando de controlar el déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal esos años fue 2,7%. ¿Okay? El primer año del 2018 se pudo recuperar un poco, pero es por un pago de impuestos muy específico. El 2019 volvió a estar igual, ¿okay? En torno a 3%. Es bien interesante lo siguiente. La línea naranja que está acá es la proyección de déficit fiscal que llevó el ministro Felipe Larraín en septiembre del año pasado al Congreso. Ese era nuestro cuadro hace 8 meses, 7 meses atrás. El déficit fiscal iba a aumentar un poquitito en 2019 y después se iba a cerrar
bastante rápido, íbamos a estar en 1% en el 2023, todo perfecto. Vino octubre, hubo cambio de ministro y se hizo otro presupuesto, se tuvo que gastar un poquito más en el 19 y sobre todo los ingresos en el 19 fueron mucho peores en el cuarto trimestre porque tuvimos la caída de PIB que les mostraba antes, ¿no? Entonces terminamos con un déficit fiscal más grande, de 3,1 si no me acuerdo mal, pero lo más interesante es que ya en ese momento se empezó a ver que este año iba a ser más complicado y el déficit fiscal iba a estar sobre 4% del PIB solo porque tuvimos octubre. Y a Chile le toma la situación actual del COVID con lo de octubre. Y por lo tanto, ya en abril, el ministro Hacienda, la DIPRES, tuvo que reconocer que el déficit iba a ser mucho más grande. Y ahí habló de un déficit de 8% del PIB este año. Pero, como les mostraba antes, juró de guata que iba a ser una recuperación de ese déficit como Grecia casi. Ni siquiera con el Fondo Monetario yo creo que uno puede hacer eso, que es darlo vuelta en un año. Y quedamos casados con una trayectoria de déficit anunciado que no tenía mucho sentido macroeconómico. Por eso el acuerdo final de ahora, que es básicamente tener una mejora gradual. Ahora, este es un déficit de 9% del PIB, construido con el supuesto que la economía cae 5,5. Como la economía va a caer más, el déficit va a ser más grande, muy probablemente. Y ya vamos a estar en déficit grandote. Para que tengan cierta noción, un déficit, ya este era el más grande desde el año 75, creo. Este ya empieza a ser el más grande del año 73. Ojalá que podamos recuperarlo, porque las implicancias para la deuda de lo que estamos viviendo también son bien complicadas. Las mismas líneas que están acá se las puedo mostrar aquí. Cuando Felipe Larraín fue al Congreso, proyectó la línea naranja sólida. Eso le iba a pasar a la deuda pública. La íbamos a lograr estabilizar bajo 30% del PIB. 4 meses después, la línea naranja punteada. 2 meses después de enero, en abril ya, es la línea punteada azul, que en el fondo decía no vamos a pasar de 40, y hacía ese ajuste rápido. La realidad hoy día es que ojalá podamos tener esta trayectoria, en que la deuda sube, no pasa de 50, pero impresionantemente, respecto a lo que esperábamos hace 8 meses, la deuda es casi 20 puntos del PIB más alta. Nosotros, desde el 2014 al 2019, subimos la deuda como en 15 puntos en 6 años. Aquí estamos subiendo en 8 meses el cuadro de deuda en una magnitud mayor. Entonces, la da vuelta del escenario es muy, muy impresionante. Yo no sé si el mundo común y corriente tiene noción de lo que está pasando con las finanzas públicas. ¿Cómo se ven las finanzas públicas con un poquito más de perspectiva? Bueno, este es el balance fiscal de Chile, el déficit. Ahí se ve la caída, y de nuevo es con una contracción de 5,5% acá. Y les quiero mostrar 2 líneas, porque una cosa es lo que pase en el 2020, 2022, 2023, pero donde nos jugamos casi todo ahora, es qué pasa después. Y aquí hay 2 escenarios. El escenario que llamamos activo, en que nosotros logramos seguir haciendo la consolidación y llegamos a un balance estructural de -1, versus una línea punteada, que lo único que hace es decir, ¿saben qué? Del 24 para adelante, en vez de seguir con el esfuerzo que hay que hacer, vamos a aumentar el gasto como se aumentó en los últimos 4 años, que no es mucho, 3,8% por año. Fueron años de apaleo del gasto, mucho menos del crecimiento del gasto histórico. Bueno, en ese caso, porque la economía está creciendo poco y va a seguir creciendo poco, vamos a tener un problema de que se empieza a ampliar de nuevo el déficit y la deuda pública, en vez de estabilizarse en torno a 45, 48%, sigue aumentando y entramos a terreno ya muy complicado. ¿Por qué terreno complicado? Porque ustedes han escuchado probablemente, ¿cómo no es Francia, que tiene 80% del PIB, y Estados Unidos tiene 100%? ¿Por qué no somos como ellos? Bueno, porque son Francia y Estados Unidos, ¿no? Comparémonos con países que queremos ser primero. Bueno, y la verdad es que Australia tiene 60, Nueva Zelanda tiene 20, Canadá tiene 40, son esos los rangos normales de esos países. En nuestra región, y aquí viene la parte complicada,
Saquemos a Argentina, saquemos a Brasil, que tienen problemas en sí mismos. Pero fíjense que Colombia y México tienen deudas que estaban apenas sobre 50% del PIB entrando a esta crisis. Esos países tienen todavía grado de inversiones que en su calificación de riesgo están sobre una línea que es muy importante para el acceso al crédito. Y hoy día no pueden hacer mucho porque están justos. Si gastan, les prestan. Pero si les prestan, cae el grado de inversión y todo se va a las pailas. Entonces es bien importante frenar un poco antes de tener ese problema. Nosotros podemos perder un par de escalones de crédito soberano, pero tenemos que tener un colchón sobre el grado de inversión. Y esto es coherente con eso. No podemos hacer mucho más que esto. ¿Importa esto? ¿No importa? Hoy día el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, me decía que era muy importante, pensaba él, traducir este lenguaje de economista a algo más simple. Y déjenme ponerle una cosa súper simple. Los créditos hipotecarios, en vez de ser UF más 3%, UF más 2% en Colombia, son 4 o 5 puntos más altos. Eso, así se siente la diferencia, no entre Chile y Argentina, no entre Chile y Brasil, entre Chile y Colombia, que es relativamente bien comportado como país fiscalmente. Y por lo tanto, esto es bien importante de cautelar. Por último, y aquí voy terminando, nosotros tenemos estimaciones de lo que se llama nivel de PIB potencial. PIB potencial es cuánto es la frontera de producción si tuviéramos a toda la gente empleada. Por supuesto, ahora vamos a estar en una recesión, no van a estar todos empleados, el PIB potencial está acá arriba y el PIB efectivo está acá abajo. Tenemos posibilidades de crecer rápido para llegar al potencial. Pero en octubre y ahora se ha ido perdiendo potencial. ¿Por qué? Porque hay menos inversión, por distintas razones al final del día, y esto es evaluado por la comisión de expertos que trabaja para Hacienda, que hizo una vuelta en agosto, otra en noviembre, otra en mayo, y hoy día, hacia el 2024, se proyecta que nuestro PIB va a ser entre 7 y 8% más bajo que lo que esperábamos. Eso es bien grave porque el fisco, por ejemplo, va a tener entre 7 y 8% menos de ingreso en ese momento, porque va básicamente 1 a 1 con el nivel de PIB y el ingreso. Y por lo tanto tenemos un problema de qué vamos a hacer con esto. La solución fácil, raya muy difícil, es, pero arreglemos el crecimiento. Ojalá. Si podemos hacer cosas para crecer, para mover el PIB potencial, no el PIB efectivo, sería fantástico. Pero eso es bien difícil de hacer y por lo tanto también hay que tener una perspectiva de que va a haber que asignar estas pérdidas fiscales de alguna manera. No vamos a poder hacer lo que queríamos hacer antes de estos dos shocks, que de nuevo son muy grandes. Raya para la suma, déjeme terminar simplemente diciendo que estamos viendo un shock único. Por suerte la economía chilena tiene hartos colchones que construimos en estos 30 años para poder reaccionar mejor que otros países en la región, pero el shock no es chico, es desconocido, es bien injusto, porque afecta mucho más a algunas personas que a otras. Si hacemos las cosas bien, esto podría ser corto y podría haber un rebote rápido, pero ese hacer las cosas bien se está jugando estos días, y mi opinión personal es que es central legislar rápido y bien para poder hacer la política fiscal correcta que se necesita hoy día. Bueno, eso, y Amelia, muchas gracias y feliz para tener preguntas, reacciones de ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Sí, mira, vamos a partir con preguntas que están presentes ahí en nuestro círculo de honor, que ya lo presentó Cristian Muñoz. Tenemos a Manuel Llanerer de Walmart, tenemos a Roberto Matus de MedLife, que él está con sede en Washington, y a Tamara Agnic. Y nada, una pregunta de nuestro panel. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, Amelia. Y me va a enfocar, primero que nada, muchas gracias, Rodrigo, por la excelente presentación. No por las noticias que trae la presentación, obviamente. Pero me gustaría enfocar la pregunta desde el mundo del retail. Si nosotros miramos, hoy día Chile atravesó por una crisis social que impactó fuertemente al comercio en general, ¿no?
Y hoy nos estamos enfrentando a esta pandemia y nuevamente el comercio se ha visto fuertemente impactado. Es decir, hablábamos ahí de las pérdidas de trabajo, ¿no es cierto? Y los efectos que va a traer en general esto para el comercio. Yo veo que entre los efectos inmediatos, ¿no es cierto? Obviamente va a haber un crecimiento en lo que es la desigualdad social, lo cual va a ser baja probablemente los ingresos de las personas para el consumo. Y por otro lado, los patrones de consumo vemos también que se han enfocado más hacia lo digital que hacia lo físico, es decir, han ido cambiando en una forma acelerada que ha obligado al retail, ¿no es cierto?, a derivar sus inversiones. Mi pregunta es, ¿cree usted, digamos, con todo lo que nos contó y lo que se demoraría en recuperar esta crisis, que esos patrones de consumo se van a sostener en el tiempo, es decir, se van a volver estructurales? ¿Y cómo considera que este incremento de la desigualdad social va a afectar a esos patrones? Bueno, es una muy buena pregunta y no tengo una respuesta muy precisa, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo en el tiempo, porque de nuevo son eventos que no estamos acostumbrados y por lo tanto no podemos ir a ver qué pasó en otro momento con un ciclo como este. Pero me podría decir las siguientes hipótesis, llamémosla hipótesis por ahora. Primero, yo creo que va a haber un cambio estructural bien importante desde cómo se organiza el retail. Yo creo que el aprendizaje que está habiendo en Chile de trabajo a distancia, estamos todos en nuestras casas, supongo, en este momento, usar menos la oficina, viajar menos, y en paralelo a eso, cómo el retail está ofreciendo con una velocidad muy impresionante despacho de todo tipo de cosas. Yo necesitaba, qué sé yo, tinta para la impresora hace un par de días, y ya lo pedí y me lo trajeron. Creo que eso va a ser un cambio muy fuerte, y creo que vamos a tener una forma distinta de operar. Quizás esto iba a pasar igual, pero sí de demorar 20 años, porque estábamos incipientemente con las plataformas y estas cosas, ¿no? Quizás esto está apurándose mucho, mucho más. Y por suerte pasó ahora y no hace 10 años, porque sin Zoom, imagínense cómo habría sido la vida en este momento. Ahora, respecto al patrón de consumo de qué tipo de bienes, yo creo que ahí, y en una segunda hipótesis, yo creo que también vamos a tener un cambio estructural, pero no tan grande. Yo supongo que la gente va a volver a demandar las cosas que no estaba comprando hoy día. De hecho, hay que prepararse para lo que se llama como el rebote, ¿no? El pent-up demand, llaman los gringos, en que si la gente no compra algo por mucho tiempo, y ese algo es un semidurable, o ropa, o un durable como un auto, cuando pasa la crisis, está todo muy viejo. Es cierto que uno ahora anda con buzo en la casa, pero no se está gastando tanto, digamos, las camisas, pero igual yo creo que va a haber un rebote bien importante que hay que verlo, y el que ofrezca bien ese rebote creo que va a estar muy bien posicionado en términos de su estrategia de negocio, ¿no? Pero la pregunta más grande sigue siendo abierta. La gente quizás va a ahorrar más, la gente quizás va a estar más en la familia nuclear, están pasando cosas que no sabemos cuáles van a ser los efectos, y eso no me atrevo a ser muy jugado de si va a ser persistente. Yo creo que sí, yo creo que va a haber algunos efectos de esto que van a ir cambiando algunos hábitos. Pero espero que no sea demasiado disruptivo para la economía. Y yo creo, bueno, si uno ve la única pandemia que tenemos en serio es la gripe española, que se llama mal gripe española, pero bueno, de los 20, ¿no? En el 18, 19 y 20. Y ahí se aprende varias cosas. Se aprende que la caída de PIB no fue tan grande. Murió mucha gente, ¿sí? Se aprende que el crecimiento en las próximas décadas, digamos, o décadas, no fue muy fuerte. Se ralentizó un poco la situación. Y también se aprende algo bien interesante, que esta tensión que hay entre economía y salud no es tan clara. En ese tiempo las ciudades que fueron más duras en su confinamiento y más antes lograron mayor crecimiento del empleo cuando uno mira un escenario de 3, 4 años alrededor de la pandemia. Pero en fin, no puedo contestar mucho más, Manuel, porque es una gran pregunta y difícil.
Gracias, Manuel. Tamara, ¿quieres preguntar algo? Por supuesto, no me lo perdería. Rodrigo, a mí me gustaría más bien hacerte una pregunta personal, más que de economía, de para dónde van a ir las curvas, para abajo, para arriba, porque tú has estado participando de muchos espacios de discusión y de distintas visiones dependiendo de el sector político en que se encuentren. Participaste en el acuerdo. Entonces, preguntarte ahí, ¿cómo ves tú el panorama para algo muy importante que tú señalaste, que es la tramitación rápida de ciertos proyectos de ley que muchas veces van a entrar en contradicción con las propias convicciones e ideologías de algunos sectores políticos? Por ejemplo, la baja de impuestos. Que no me cabe la menor duda que algunos sectores que han estado desde hace mucho tiempo más bien yendo en la pedida contraria de que aumentemos los impuestos, y ahora un mecanismo de reactivación efectivamente es una rebaja transitoria, por cierto, pero eso sí va a requerir un realmente ceder de parte de los distintos actores. Entonces, preguntarte ahí, como tu sensibilidad, tu visión, ¿tú crees que nos va a ir mejor en esta oportunidad de lo que nos fue con anterioridad? Es más, entre medio tenemos, tú lo sabes muy bien también, una reforma de las pensiones que viene como además a ponerle como un pelo más a la sopa. Entonces, eso, desde tu visión como más personal, ¿cómo lo ves ahí? Ya, gracias Tamara. Bueno, y un saludo especial porque con la Tamara nos tocó trabajar juntos en el gobierno en un momento. A ver, para agregarle otro pelo en la sopa, yo pensé que además me iba a preguntarle por la Constitución, porque al final del día esa es la etapa que viene en serio, ¿no? Y yo creo que estas cuestiones son como relativamente sencillas en comparación. Déjame partir por una cuestión bien personal. A mí me pasa mucho que me muevo en círculos que tienen poca intersección. Entonces puedo estar en un directorio en una mañana en que soy el izquierdista del grupo, este loco que está preocupado, no sé, del pacto social, y en la tarde estoy en un grupo discutiendo no sé qué cosa con un grupo más de políticos y que soy el neoliberal total del grupo. Entonces me es divertido al final pasar de ser de un extremo al otro en muy rápido. Pero he ido aprendiendo harto en ese proceso. Y ya con años de circo con esta tontera, ¿no? Y déjame, primero yo creo que yo diría que esta es una lucha constante en ambos bandos o en ambos grupos. En que hay un grupo, llamémoslo de los amarillos o de los, no sé cómo llamarlo de otra manera, no lo quiero llamar las palomas porque suena como muy debilucho, pero son un poco los que quieren transar, los que quieren acordar, los que tienen una voluntad, voy a llamarlo por el poder, más desarrollado, y por lo tanto les gusta no solo alegar, sino que les gusta que las cosas que se hagan sean como ellos creen que hay que hacer, y prefieren que se hagan cosas que no se hagan nada. Pero en ambos lados hay un grupo de halcones, de los ultrones, que su visión es maximizar contradicciones, ir a la pelea. Mi opinión personal es que a ellos no les interesa mucho el poder, les interesa su puesto, les interesa su nicho para ser reelecto en el Congreso, les interesa un par de alcaldías en lugares que son sandías escaladas, pero no tienen una vocación en serio de construcción. Y esa pugna está siempre pasando, siempre pasando. Y yo creo que lo que pasó ahora es que los amarillos, digamos, ganaron y lograron establecer una cuestión que funcione. Ahora, es central que esto suceda y se materialice para mostrar que esto nos lleva a alguna parte. Porque si hay acuerdo y además no funciona, ya es un desastre. Creo que esto va a funcionar. Fuimos muy cuidadosos en todo este proceso en no meter cosas que sean muy divisorias. Por ejemplo, en impuestos está súper acotado, ¿okay?
el ministro en su primera propuesta que hizo pública, antes que los 16 economistas hiciéramos pública nuestra propuesta, habló de un par de cosas, de meter carryback por una vez, metió disminuciones de impuestos de primera categoría más bien abiertas. Todo eso se sacó en el acuerdo final. Y por lo tanto lo que queda es bastante chico, y que además que tiene sentido, y paréntesis en esto, yo no he visto estudios que muestren que bajas transitorias de impuestos de este tipo tengan una potencia muy grande. Lo que hay en la literatura hoy día es que los impuestos importan, sin duda, pero no son de un multiplicador demasiado grande. Quedó el tema, por ejemplo, de extender la depreciación acelerada, y ahí ojalá que se materialice. Pero yo no gastaría demasiada plata en ese tipo de propuestas, aunque creo que tampoco se va a pelear tanto por eso. A mí me preocupa otra dimensión, que es los políticos que estuvieron un poquito más fuera de esto y no han tenido el compromiso todavía, ni creo que lo tengan, de parar algunas medidas que son bastante más complejas, de distinto tipo, ¿no? Que son algunas inconstitucionales, algunas tienen efectos secundarios muy complicados. Y eso puede producirnos más ruido, creo, en los próximos trimestres. Y no puedo dejar de hablar un poquito de la Constitución. Yo creo que aquí hay distintas posibilidades, pero yo tengo la hipótesis, y quizás peco de optimista, que la recesión va a temperar un poquito los ánimos, en el sentido que vamos a pasar de un modo de ser muy crítico con lo que teníamos y muy aspiracional con otras cosas, a un modo de cuidar un poquito más lo que teníamos. Es una hipótesis nomás, pero yo creo que eso va a facilitar también cierta convergencia. Convergencia, por ejemplo, de que el Estado tiene que ser mucho más efectivo. Eso va a ser como más obvio. Chuta, el Estado no puede ni siquiera repartir cajas. No puede ser que tengamos un Estado tan poco efectivo. ¿Tendrá que ser más grande? No sé, pero por lo menos va a haber convergencia en algunas cosas. Así que eso, ojalá que los convocación más de construir pacto logren mantener el mango del sartén. Gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Le comunicamos a los espectadores que hay un enlace puesto en YouTube para que puedan ingresar sus preguntas, para que Rodrigo las vamos a dejar para el final para que Rodrigo las pueda responder. Roberto Matus. Gracias. Yo quiero reiterar lo que ya todos han dicho, en el sentido, Rodrigo, de agradecerte tu rol en los momentos claves que hemos vivido en los últimos 10 días. Y jugaste un rol muy importante, y que como chileno estamos realmente agradecidos los que estamos preocupados por lo que está pasando en el país. Esto fue un paso impresionante. Respecto a tu presentación, me quedo con una de las primeras láminas que me quedó grabada porque era muy simple, tenía 2 líneas casi, y separaba la crisis actual en un lado del cuadro, y en el segundo lado le llamaste la normalidad, creo, o la recuperación. Y este sector de normalidad que tú denominaste, eso es post-crisis, post-COVID, pero es ahí donde vamos a jugar el partido, creo yo, que es la reconstrucción, ¿verdad? La reactivación, la recuperación económica. Y mi preocupación es los elementos, el músculo que necesitamos nosotros para jugar ese partido. Es indiscutible, en parte son algunos principios que todos reconocemos, la base de sustentabilidad para el futuro crecimiento, a llegar, ojalá, desplazar, a volver a mover esta curva de PIB potencial. Y en ese mundo, un rol importantísimo es uno de los componentes del mercado de capitales. Mercado de capitales que nosotros, afortunadamente, pudimos desarrollar en las últimas décadas, y es bastante sólido. Pero ese mercado de capitales hoy día, para volver a reconstruirlo, inflarlo y meterle oxígeno, necesita tener señales para el inversionista nacional, para el inversionista extranjero. Además, no sé si tú lo nombraste tanto, pero todo este cuadro de recuperación económica de Chile pasa en una medida o en otra en todos los países de la economía del mundo. Por lo tanto, además estamos compitiendo.
Estamos compitiendo por atraer capitales o retener capitales. Entonces, en el fondo mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para despejar esas incertidumbres, para generar confianzas? Y no puedo dejar de forma muy interesada decirte, bueno, uno de los motores de este mercado de capitales ha sido sin duda el sistema previsional nuestro, y donde tenemos un signo de interrogación. Y aquí puede este mundo empeorar o mejorar. Y creo que no hay mucho tiempo que esperar en esto. No obstante, estamos abordando la crisis, sin duda, pero hay que hacer algo ahora. Esa es mi pregunta. Bueno, yo no hice tanto, así que gracias por las gracias, pero hay harta gente que aquí mueve las cosas. Déjenme, hay senadores, por ejemplo, muy importantes, que son claves para que estos procesos, y presidentes de partido también, que son muy importantes, que hay que... No, uno nunca les da las gracias por tragarse sapos, pero varios se han tragado estos sapos para poder hacer esto. Déjenme tratar de separar esto en dos. Hay una parte que es el mercado de capitales puro y simple, de qué cosas hay que hacer. Yo creo que es central no sobrecargarlo en el corto plazo. Hay muchas ganas de hacer cuestiones que parecen buenas, no dudo de las intenciones, pero muchas de esas ideas tienen efectos colaterales muy malas. Entonces, por ejemplo, que la gente saque plata de la AFP y que el fisco después le devuelva la plata, yo creo que es una pésima idea. Si quieren podemos elaborar por qué, pero ese es un no. Hacer que los bancos se tengan que repactar a un montón de gente con tasa cero, comiéndose todo el riesgo, pone en duda la viabilidad de los bancos. Y por lo tanto, cuidar lo mínimo creo que es central. Y estamos relativamente a buen recaudo, creo yo, porque hay gente que tiene mucho poder en Chile que entiende eso, en el gobierno y en el Congreso. Pero hay ruido y eso tiene efectos. Respecto de una cuestión un poco más general ahora, y después voy a ir a la AFP, creo que lamentablemente no hay soluciones muy fáciles para disminuir, llamémoslo, las dudas o las preocupaciones más profundas, no por lo que estamos viviendo ahora, sino que por octubre y el proceso constitucional. Yo no veo en eso una manera fácil de decir, pongámonos de acuerdo y vamos a cuidar el derecho de propiedad de esta manera, o que las reglas del juego se mantengan y no venga un juez cuando quiera y las cambie. Eso creo que requiere una construcción mucho más gradual, que hay que hacerla. Lamentablemente es un proceso que quedó inconcluso con el COVID. Creo que el COVID le va a hacer bien a ese proceso, como decía antes, pero va a tomar tiempo. Y por lo tanto, vamos a tener que tener paciencia desde el punto de vista de tener las reglas claras de nuevo en Chile. Yo creo que sería un error postergar mucho esto. Yo creo que más bien ir votando rápido, ojalá resulte octubre, porque creo que hay que hacer las elecciones de los constituyentes. Les dejo una pregunta que yo hacía cuando daba charlas y el proceso constituyente estaba de moda. El texto final, supongamos que los constituyentes son capaces, los constitucionales, ¿no?, son capaces de acordar algo primero, ¿ok? Porque una posibilidad es que no acuerden nada y eso ya es despelote. Pero supongamos que acuerdan. ¿Quiénes quedan fuera de ese acuerdo? Supongamos que llegan a los 2/3 en varias cosas. Queda un pedazo a la izquierda, un pedazo a la derecha o dos grupos en los extremos. Lo que yo vi respecto al proceso constitucional es que quedan de los dos lados. Y eso sería fantástico. El proceso constitucional de noviembre, digo yo. Los que fueron al acuerdo. Y eso creo que ayudaría mucho a tener una buena constitución. Bueno, y por último, el tema de la AFP. Yo estoy muy de acuerdo que el sistema de pensiones ha sido muy importante para el pool de ahorro que tenemos, pero creo que es un momento en que no debemos pensar en el sistema de pensiones con ese prisma, porque es un prisma secundario respecto de su tema principal, que son las pensiones. Y yo creo que hay que hacer la reforma, yo creo que se puede hacer una reforma sensata, pero que mejore las pensiones gradualmente, que bueno, todas las características que queremos que tenga,
pero es importante volver a hablar de pensiones en torno al sistema previsional. Yo creo que uno de los errores que cometimos mucho es hablar de pensiones hablando desde el mercado de capitales, que es fantástico para eso, ayudó mucho al crecimiento, pero la gente no entiende que uno ponga eso primero que las propias pensiones. Y creo que hay una oportunidad de llegar a acuerdos. Yo creo que eso con el COVID se postergó. La mesa técnica que ha estado detrás de esto, yo no estoy metido en eso, pero he seguido harto la discusión y tengo gente muy conocida y cercana en eso. Creo que ayuda mucho. Ayudaría al espíritu. Creo que es la única cuestión en serio que se puede armar en paralelo a la Constitución, que está suficientemente madura. Eso, Roberto. Muchas gracias, Rodrigo. Cristian, ¿estás ahí? Sí. Hola, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente por tu presentación muy clara, no muy alegre, obviamente, pero eso también nos tiene que desafiar un poco a comenzar ya a mirar esa otra parte de la historia. Y sobre eso mismo quisiera partir haciéndote una pregunta. Uno como que escucha dos tipos de esferas de discusión. Está la esfera sanitaria, donde un poco vamos hablando acerca de las medidas que se requieren en términos de salud para evitar que el virus se propague, las cuarentenas, etc. Y está por el otro lado las medidas económicas, que parecieran ir en dirección en dirección opuesta. Entonces mi pregunta va al otro lado. Lo que uno observa es que hay poca conversación, cómo tratar de equilibrar ambas discusiones, cómo buscar un puente común, no solamente en Chile, sino que en todos los países. O sea, tenemos por una parte una pandemia, que la mejor solución es que la gente se quede en casa, pero por otra parte para la actividad económica eso es muy malo. ¿Tú conoces de experiencias de países que hayan logrado equilibrar estas dos cosas? No solo la sanitaria, porque tú das el ejemplo de Perú, trataron de hacerlo muy bien por el lado sanitario, tuvo un No, no le resultó. Sí. y tampoco les resultó. No resultó ninguna de las dos cosas a Perú. Mira, esa es una gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo aliviar esto? A ver, lo que hay que mirar es qué hicieron los países que les fue mejor en esto. Y hay algunas experiencias. Está Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, como casos bien exitosos. Hay algunos países europeos también que lograron, Alemania típicamente, Israel es otro caso súper interesante. A ver, lamentablemente ellos actuaron mucho más intensamente al comienzo. Yo creo que una de las cosas que nosotros perdimos la oportunidad en Latinoamérica es de hacer la acción con menos contagiados. Cuando hay tanto contagiado, es mucho más difícil lo que se puede hacer. Incluso una cuarentena dura, no se sabe muy bien cuánto de la gente que se contagia adentro de la casa, se hace más complejo. Pero estamos donde estamos. ¿Qué se puede aprender de esa experiencia? Básicamente hay que invertir mucho en testear y en trazar. O sea, cómo uno logra aislar al grupo que se contagió y que el resto siga haciendo vida normal. Yo creo que en este momento estamos en un nivel que estamos sobrepasados y por lo tanto va a haber que ver cómo hacemos una cuarentena más estricta. Yo no veo una posible salida sin eso. Y de hecho estamos viviendo la cuarentena más estricta y crecientemente. Pero para salir de esto, en una etapa posterior, para que no hayan rebotes, va a haber que tener esto. Entonces, las empresas van a tener que tener, por ejemplo, códigos muy claros de conducta de cómo se hace cada caso, cada cuánto tiempo se testea. El gobierno va a tener que tener mucha gente dedicada a el testeo y al seguimiento de los casos. De manera que si hay una familia contagiada, se aísla. En China los llevaban a un lugar distinto, le sacaban a la persona, la obligaban a irse. Esto va bien en contra de la libertad personal, es bien complicado, pero yo no veo una salida mejor que esa, que no sea la vacuna un remedio, que es una puesta al aire, digamos. Entonces creo que la manera de aliviar esta tensión economía-salud pasa por este TTA. Ahora, igual, yo creo que hemos ido aprendiendo que no existe esa posibilidad de preocuparse de la economía nomás. Hubo gente que decía, no, vámonos suave. De hecho, Chile se fue un poco suave, privilegiando un poquito más la economía.
pero la gente común y corriente no acepta el nivel de muertos que implica eso, y por lo tanto, o la política, y por lo tanto no es un camino viable. Lo que hay que saber es que no se puede sobrepasar esos límites, y por lo tanto trabajar de cómo uno arma una estructura que permita la mejor vigilancia posible. Hay una alternativa que se está empezando a discutir, que es básicamente aislar mucho más a las personas que tienen más riesgo. Y es otra forma de hacer esto. Pero eso también es complicado. La gente de edad no está muy contenta con esa forma de aproximarse al tema. Gracias, Rodrigo. Estaba leyendo acá también las preguntas que han ido mandando los egresados. Hay varias preguntas en torno al tema de la discusión entre política monetaria, política fiscal, tasa de interés, sobre todo en un país como el nuestro, donde el Banco Central tiene autonomía. ¿Cómo se equilibran esas dos cosas cuando necesitamos que trabajen juntas, en un país donde no trabajan necesariamente juntas? ¿Cómo se equilibra eso en la práctica? Sobre todo en una crisis como esta. Bueno, yo tengo harto carrete en eso por mi pega previa. Yo trabajé 5 años en el Central durante la crisis asiática. Después trabajé otros 5 años más cuando fui economista jefe del banco, y nos tocó las crisis de Argentina y de Brasil y la .com. Y me tocó también en Hacienda. Cuando yo entré, veníamos de una pequeña descoordinación. Lo más importante es que se coordinen. El Banco Central tiene que ser autónomo. Hay algunos todavía que no entienden eso muy bien, pero yo defiendo la autonomía a rajatabla. Así es central para poder ser un país desarrollado. Pero la clave ahí es que su coordinación con la política fiscal sea la correcta, y por suerte tenemos esa coordinación hoy día de manera súper buena en esta coyuntura. Están súper alineados los dos, no hay ningún problema. Con la inflación baja esto se facilita mucho, pero hay que acordarse que hay momentos que esto se puede perder. El caso más dramático es la crisis asiática, en que las tasas de interés, para los más viejos se acordarán, llegaron a 100% algunos días, mientras el Banco Central intervenía como loco sin esterilizar, mientras el gobierno pedía devaluación. Entonces era una locura. Pero eso puede volver a pasar. Yo quiero recordar que el año 2015 hubo una política fiscal bastante expansiva. En el 2014 se armó un presupuesto por mi antecesor que llevó el gasto a crecer casi 10% en el presupuesto. ¿Por qué lo hizo así? Porque estaba un poco desesperado, que la economía estaba guateando y el Banco Central no bajaba la tasa de interés. ¿Por qué no bajaba la tasa de interés del Banco Central? Bueno, hay que preguntarle a ellos, pero la inflación estaba un poco alta, estaban preocupados del tipo de cambio. La cosa es que al año siguiente, durante el 2015, en plena ejecución, yo ahí había entrado al gobierno, en plena ejecución de ese presupuesto, que tratamos de afirmarlo lo más posible, pero una vez que uno presupuesta una expansión, no es tan fácil hacerlo al principio, por lo menos una contracción. El Banco Central subió la tasa de interés. Entonces, ahí sí que era como que una parte de la tripulación estaba remando para adelante y otra estaba remando para atrás. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Y eso es porque se hizo esta política fiscal que yo creo que no correspondió hacerla en ese momento. Hay que hacer que ellos conversen. La clave está en la relación ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, y siempre respetar la autonomía del banco. Muchas gracias, Rodrigo. Otra pregunta que nos hace también la gente tiene que ver con los fondos soberanos y la capacidad del país de endeudarse. Muchos se preguntan qué espacio tiene ahí Chile para firmar su política fiscal y poder realizar algún otro tipo de acción más potente en algunas áreas. ¿Qué piensas tú de eso? Igual que una familia, tiene todo el espacio que quiera si es que es creíble que va a ajustarse después. Si es por una vez, uno paga de vuelta. El problema es que Chile ha demostrado lo que le pasa a muchos países, que cuando uno gasta más, cuesta mucho retraer el gasto. Después del 2008-2009, el gasto subió 3 puntos del PIB y nunca volvió a caer. Después del gobierno anterior subió 2 puntos del PIB, aunque eran gastos permanentes, así que era esperable eso. Entonces, la pregunta es cómo uno garantiza que lo que hagamos años siguientes
vamos a deshacerlo después. Como no podemos garantizarlo, es peligroso hacerlo. Y tenemos que hacerlo en una magnitud que sea creíble y con un formato creíble. Cuando hablo de formato creíble, es este famoso fondo COVID, por ejemplo, que ayuda a deshacerlo en el tiempo. Pero sin duda es un gran tema del cuánto. Yo creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa como país es bastante suficiente para el corto plazo. Por supuesto, si el próximo año es de recesión, habrá que recalibrar todo. Pero yo no seguiría fregando de que necesitamos más política fiscal ahora. Y sobre todo con lo que les dije al comienzo. Hoy día, en esta etapa que estamos hoy día, de estar encerrados, la política fiscal expansiva no tiene ningún rol para aumentar el crecimiento. Si la propia autoridad de la oficina del lado, no el ministro de Hacienda, está haciendo que la gente no pueda trabajar. Entonces ya eso sería una locura, tratar que incentivar con política macro que se trabaje más, pero con la política necesaria por salud, y estoy de acuerdo que se haga así, no dejarlos trabajar. Y la última, bueno, un poco en honor al tiempo, tú lo explicaste un poquito en tu presentación, hiciste hartas comparaciones con la crisis del 2009, también mencionaste la crisis del 29. Esa probablemente sea una de las crisis más grandes que recordamos. Vuelve a contarnos un poquitito, expándete un poquitito más. ¿Cómo nos comparamos con esa crisis, con la del 1929? Yo no soy muy experto en historia, sé que el PIB cayó mucho en Chile, fue dramático lo que pasó, pero se nos juntó también con el fin del salitre. Me gusta más compararme con el 82, porque el 82 cayó 15% el PIB, más 17 en 2 años, 14 y 3. 14 el 82, 3 el 83. Y esta y también la del 29 son ciclos bien distintos en una dimensión. Acá el problema no es desde el sistema, cuando es dentro del sistema. Los bancos fregaron, se devaluó y se fueron de espalda los corporativos. Hace que la recuperación sea más complicada. Por suerte, este es un ciclo que nos agarra mucho mejor preparados, con los bancos en mejor posición, con el fisco con más espalda, con la inflación baja y bien anclada. Entonces, es un sinnúmero de características que nos ayudan a que esto sea corto, y por lo tanto yo le doy chance a que esto rebote. Por supuesto, si hay cura para el bicho, más todavía. Eso nos va a permitir un rebote mucho más rápido. Si tenemos una segunda pandemia, es como un segundo shock y esto se nos enreda de nuevo todo. Pero lo que quiero decir es que no lo inventé yo, se lo escuché a Krugman, este argumento. Es sustancialmente distinto una recesión, un ciclo que viene desde adentro a uno que viene desde afuera. Y él habló, cuando hizo una charla respecto de esto, y hablaba que los últimos ciclos, que habían sido de recuperación muy lenta, venían desde dentro de la economía, los shocks iniciales. Ahora vienen de afuera, y eso lo hacía pensar que la recuperación fuese mucho más rápida que en los ciclos previos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a nuestros invitados. Quiero agradecer a Tamara Agni de KPMG, Roberto Matum, que desde Washington se nos unió una vez más, de MetLife, y también a Manuel Ollaneder de Walmart, que nos han acompañado. Muchas gracias, Rodrigo, por darte el tiempo de conversar con los ingenieros comerciales de la USACH. También agradecer a todos los participantes. Llegamos a tener cerca de 400 espectadores. Agradecer a Amelia, la encargada de vinculación con el medio, directora de Relaciones Alumni, y a todos los invitados, a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias. Esperamos seguir reuniéndonos cada 2 o 3 semanas. Vayan quedando atentos acerca de nuestras nuevas convocatorias. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Manuel, Amelia, Roberto, y muchas gracias, Rodrigo. Realmente un agrado tenerte con nosotros. A ustedes, muchas gracias, y mucha suerte en los próximos meses a todos, y a cuidarse. Así es. Muchas gracias a todos. Y a ustedes por Chao, organizar nos vemos. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches.